Cuando lo tenga, diga amén. Ya, todavía no lo tengo, hermano. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo leo una vez más: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Qué barbaridad. Amén. Padre, Gloria a Dios. te damos gracias, porque tú eres bueno, porque tu amor es grande, tu misericordia, tu compasión, y tu palabra es anunciada, y la salvación es para todo aquel que cree. Su alma no se va a perder. Pero el que no cree, su alma será condenada por no creer a esta palabra que ha de ser enunciada en este momento. Padre, desde ya háblanos, envíanos tu palabra, consuélanos, edifícanos, instrúyenos, exhórtanos. Porque tú eres el invitado especial. Necesitamos escuchar palabra de Dios y no de hombre. Queremos oír tu voz. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos toda obra del enemigo, reprendemos al diablo, reprendemos toda enfermedad, toda potestad demoníaca, la reprendemos. Y sea usted quien se mueva y se quede en medio nuestro, y que tu palabra llegue hasta donde escuchan por estos medios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Y amén, te damos gracias. Hermanos, cuando el apóstol Pablo hablaba del poder del evangelio, él venía rápidamente hablando, y él decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Usted sabe, hermanos, es el diablo, hermano, que cuando el apóstol Pablo vino él a los pies de Cristo, usted conoce y sabe que el apóstol Pablo, él había sido un hombre sanguinario, él era un perseguidor. Para decirle que el apóstol Pablo fue uno de los grandes perseguidores de la iglesia, porque el apóstol Pablo tenía dos grandes ventajas. Primero, que él había nacido en un hogar que era judío, y tenían la ciudadanía romana, y era un privilegio tan grande que ellos tenían el ser ciudadano romano, porque no cualquiera lo era. Aparte de eso, el apóstol Pablo, cuando él le llamaban de Tarso, porque en Tarso se creía que había una gran cultura, donde ellos podían hablar muchos idiomas, podían hablar otras lenguas. Y ahí él tuvo el privilegio, el apóstol Pablo, de ser preparado, y desde pequeño él ya podía hablar diferentes lenguas. Por eso que él manejaba el hebreo, manejaba el griego, el arameo, el latín, porque él podía hablar diferentes culturas, diferentes lenguas, él las manejaba. Y aparte de eso, él mismo tuvo el privilegio de ser de una secta de los fariseos, que ellos creían en Dios, pero también ellos creían que después de la muerte había otra vida, y que solamente tenían vida aquellas almas, aquellos espíritus que habían muerto, y que acá en vida habían sido buenas personas, y que ellos podían hacer lo que ellos quisieran, y tenían libertad para poder expresarse como ellos querían, y ellos no toleraban lo que el gobierno hacía, ellos estaban en contra de las decisiones del gobierno. Y el apóstol Pablo tuvo el gran privilegio de ser discípulo de un hombre llamado Gamaliel, que era un rabino, era un maestro muy respetado, muy sabio, muy docto. Y él lo había instruido al apóstol Pablo desde pequeño, desde que él entró al seminario. Y desde ahí el apóstol Pablo empezó a manejar la palabra de Dios, él la estudió completa. Y no cualquiera tenía acceso a lo que eran los rollos, a los libros de la Biblia, no cualquiera los tenía. Pero él estaba a la par de un maestro llamado Gamaliel, un rabino, que era un hombre
muy respetable, considerado un hombre muy sabio, muy docto, que a ellos lo tenían, hermanos, como un hombre que cualquier sugerencia o cualquier problema que se podía dar, todos acudían a él, a su sabiduría, a preguntarle qué podían hacer. Y él era un hombre muy respetable, honorable, como un maestro que todos lo tenían en alta estima, y era uno de los grandes de los fariseos. Y por eso es que cuando Pablo hablaba y habla de él dice que él era fariseo de fariseo. Él era un hombre judío, ciudadano romano, porque él tenía todas esas cualidades, porque él había estudiado la Biblia, y aparte de haber estudiado la Biblia, también él conocía muchas letras, la palabra él la conocía y podía hablar diferentes lenguas. Amén, aleluya. Y todo eso a él le daba facultad, y él llegó, hermano, a empaparse tanto de la doctrina que ellos manejaban, ortodoxa, judía en ese tiempo, que cuando él llegó, hermanos, a escuchar de que un Cristo había resucitado allá en Jerusalén, eso él no lo conocía, que estaban hablando de un tal Jesús que había muerto y que al tercer día él había resucitado, y él miraba a los nazarenos que estaban predicando en los templos, a él eso le molestaba, a eso él le iraba, y él se llenaba de odio, porque él decía de que era una falta de respeto la que estos hombres hacían, a estar predicando y a estar hablando de un hombre que había muerto y que había resucitado, porque él no lo conocía, él no sabía de que a él le habían dado muerte los mismos romanos, que los judíos lo habían crucificado. Él todo eso no lo sabía, pero él, por ser un hombre muy docto, por ser un hombre estudiado, llegado a Gamaliel, llegado al Sanedrín, llegado, hermanos, a los mismos gobernantes de ese tiempo, es que él vino a tener un respaldo, y él empezó a pedirles cartas para él llegar a matar a estos cristianos que estaban predicando en los templos, que predicaban en las sinagogas. Gloria a Dios. Y así él empezó, hermanos, a andar siguiendo a los cristianos. Él llegaba con cartas firmadas por los mismos gobernantes, llevaba el respaldo del Sanedrín, que era el consejo, era, hermanos, el consejo más grande que había en ese tiempo, en lo que era en los romanos, como hoy en día le podemos llamar a todos los diputados que están en la asamblea, que toman decisiones por mayoría. Así eran estos los del Sanedrín, que era un grupo de religiosos muy sabios, muy cooperantes, y ellos, hermanos, le habían dado el respaldo que fuera. Él llegaba a las cartas firmadas, selladas por los gobernantes, para que sacara a los nazarenos, donde hablaban de un Cristo resucitado y que ahí le dieran muerte. Y él llegaba, los sacaba, los mataba, y donde escuchaba que estaba otro en el templo predicando, ahí llegaba, lo sacaba y lo mataba. Y él agarró al hermano Esteban cuando él estaba predicando, y él lo agarra y lleva las cartas, y le dicen a Esteban que era mentira lo que él estaba hablando, que no le creyeran, y él empieza a alborotar al pueblo. Pablo estaba joven en ese tiempo, y todos empezaron a tirarle piedras a Esteban hasta que lo mataron. Aleluya. Pero él tenía todo ese grande respaldo. Pero el problema fue cuando él iba camino a Damasco. Cuando él iba camino a Damasco, dice que él iba con cartas, iba con odio en su corazón. Él iba respirando odio de amenaza, porque él ya sabía que iba a matar a muchos cristianos. Él los sacaba de la sinagoga, él los sacaba de los templos, a donde estuvieran. Este hombre no respetaba, él se metía donde ellos estuvieran, y ahí los sacaba. ¿Y quién le iba a decir algo? Si llevaba el respaldo de los gobernantes, él llevaba todo el respaldo del mismo Sanedrín. ¿Y quién le iba a parar al apóstol Pablo? Ante los creyentes ya tenían miedo, ya sabían quién era Pablo, ya lo conocían y sabían de que si no se iban a esconder, él los iba a matar. Aleluya. Pero ¿qué pasó con él? Que cuando él iba camino a Damasco, dice que de repente, yendo él camino a Damasco a plena mediodía, dice que una luz resplandeciente altamente se le presenta, y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga, y cuando él ve esa luz, iban otros con él, y solamente él pudo ver la luz, él pudo escuchar la voz,
Dios y cayó al suelo, quedó ciego. Y los otros se quedaron sorprendidos al ver que qué le pasaba a Pablo. Porque es que estaba hablando solo. Y de repente lo ven que estaba ciego. Y él lo miraba y no le quedó otra que decir: ¿quién eres, Señor? Porque los otros no escucharon la voz de Dios, porque el trato era personalmente con Él, porque Él era el que andaba matando a los cristianos, Él era el que andaba sacándolos de las sinagogas, de los templos, el que se estaba oponiendo a la misma palabra de Dios. Y sepa, hermano, que nosotros somos nada más voceros de Cristo, que representamos a un Dios poderoso, representamos a un Dios que pelea por nosotros, representamos a un Dios que sus ángeles campan alrededor de nosotros y Él nos defiende. Somos una voz que clama en el desierto, como decía Juan. Somos una voz que clama en medio de una comunidad que debe de arrepentirse y creer en el Hijo de Dios, creer en aquel al cual Pablo no conocía, pero según él, según sus creyentes religiosas que a él le habían enseñado, él creía que estaba haciendo la verdad y que estaba haciendo lo correcto, y por eso es que él era un hombre muy lleno de celo, y por eso él le daba muerte, porque él decía que los equivocados eran los que predicaban la palabra, los nazarenos. Porque la religión es lo que hace cegarte y te hace que hagas prejuicios. Y él creía estar en la verdad, mas no sabía que aquí se le estaba presentando el Rey de Reyes. Él no sabía que todos los que él había dado muerte tenían un Señor y un Dios que peleaba por ellos. Bendito Dios. Y ahí él se le presenta y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él no lo conocía, porque según él estaba haciendo lo correcto. Pero él le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Sí, aleluya. Porque la verdad, no todos oímos la voz de Dios cuando Él habla. Sí, amén. Somos pocos Poquito. los que oímos la voz. Porque no todos hemos conocido verdaderamente el Hijo de Dios. No todos hemos tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios. Aleluya. Y cuando Pablo llega, se le presenta, el Señor lo cambia, le dice: preséntate y vas a ir a tal lugar donde está Ananías, Él va a orar por ti y vas a estar 3 días, y a los 3 días Él abre los ojos, recibe la vista. Desde ahí Pablo empieza a predicar. Desde ahí Pablo, oiga, siendo judío, siendo llegado al mismo Gamaliel, a las mismas autoridades, ahora él empieza a hablar lo que Dios había hecho en él, porque él tuvo que experimentarlo en su vida propiamente y carnadamente. Él tuvo que experimentarlo, el poder de Dios para salvación. Sí, aleluya. Que lo cambió, que lo transformó, porque este hombre era un sanguinario, era un asesino, era un hombre que no respetaba, tenía letra, tenía cultura, tenía estudio, pero estaba lleno de odio, estaba lleno, hermano, de tanta basura que le habían metido, donde lo habían instruido. Sí, aleluya. Que él no temía a nadie. Bendito Dios. Mas ahora él viene y dice: no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Porque él miraba, hermanos, que aquí a él, oiga, todos los gobernantes y las mismas autoridades ahora decían: Pablo, ¿pero qué te pasó? Ya no te llamas Saulo, ahora se llamaba Pablo, porque le cambiaron nombre, porque él era una nueva persona, había vuelto a nacer. Aleluya. Porque el Evangelio lo había transformado. Y por eso dice él: yo no me avergüenzo, señores, del Evangelio. Y yo no me avergüenzo. Y él fue enviado a predicar a los gentiles. ¿Y quiénes le tenían miedo a Pablo? Los mismos gentiles. ¿Quiénes huían de él? Los gentiles. ¿Quiénes le tenían temor? Los gentiles, porque habían escuchado que era un hombre muy respetable, un hombre que le tenían miedo. Aleluya. Pero él dice: yo no me avergüenzo, aunque sí me señalen, aunque sí digan de que yo fui esto, que yo los mataba, que yo los perseguía. Es cierto, pero yo lo hacía porque andaba cegado. La religión me tenía cegado y yo por eso lo andaba haciendo. Y él dice: pero yo no me avergüenzo. Gloria a Cristo. No me avergüenzo del Evangelio, porque Él me cambió, porque Él me transformó, porque el poder del Evangelio, hermano, funciona. Sí, amén. Aleluya. Porque a Él
a él lo transformó, a él lo cambió. Y por eso dice él, yo no me avergüenzo. Si ustedes se quieren avergonzar y no quieren decir, oiga, lo que Dios ha hecho con ustedes, si ustedes no quieren confesar de que Dios los ha sanado, de que Dios los ha transformado, que Dios les dio vida cuando estaban tirados en una cama ya muriéndose, y ahora se avergüenzan de decir de que Dios me cambió, de que Dios me transformó, de que Él me ha dado vida, y ahora usted no quiere decirlo, no quiere testificar, no quiere dar testimonio, porque usted se está avergonzando del Evangelio, porque no quiere vivir como el Evangelio lo demanda. Usted se está avergonzando del Evangelio, y eso Pablo a él no le importaba. Él decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque todo lo que antes yo era lo tengo por basura, porque ya no vivo yo, decía el apóstol, mas Cristo vive en mí. Amén. Por eso que él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? El que transforma, el que cambia, Aleluya. el que sana, el que rompe cadenas, el que liberta, el que le da vida, el que transforma su vida y le hace que dé un giro de 360 grados. Ese es el poder de Dios que nos ha cambiado a nosotros. Amén. Aleluya. ¿Cómo pasaba antes usted por acá, hermano? Ajá. Siempre que pasaba temblaba. Sí. ¿Cómo andábamos? Peleando. Sí. ¿Cómo andábamos? Molestos. ¿Cómo andábamos? Llenos de odio. ¿Cómo andábamos? Queriendo pelear con cualquiera que se nos pusiera enfrente. Y cuando llega el poder de Dios, hermanos, cuando llega el Evangelio de salvación, ahí Dios nos cambia, nos toma de pie a cabeza y nos transforma y nos da vida. Bendito Dios. Porque ese es el poder del Evangelio, que cambia, que transforma. Oiga, y no solamente nos libra el poder de Dios de la condenación, sino que también nos da la salvación. Sí, amén. Y nos da la paz. Dios. Que nosotros buscábamos en placeres, que buscábamos en la droga, que buscábamos en la cerveza, que buscábamos en los bailes, que buscábamos en las discotecas, en los placeres. Sí, amén. Y Dios viene, oiga, y el poder del Evangelio viene y suple todas estas necesidades. Amén, aleluya. A Jesús una vez le dijeron, maestro, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te llaman, te quieren ver. Viene Jesús, le dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Sí, amén. Una vez una mujer le dijo, benditos los pechos que te amamantaron, que mamaste. Sí, aleluya. Y él le dice, más benditos son aquellos, más bienaventurados son aquellos que oyen la palabra y la ponen por obra. Porque hermanos, ¿cuántas personas hoy en día no hay que se avergüenzan del Evangelio? Aleluya. Que no viven una vida correcta. Sí, amén. ¿Cuántos nos hay? Yo he conocido de personas que el Señor los sanó en una reunión orando por ellos. Aleluya. Y a la semana ya andaban otra vez en la cancha jugando fútbol. Vaya, aleluya. Como que si nada había pasado. Yo lo conocí a un hermano que él tenía cirrosis. Pedía oración, se estaba muriendo. Y el Señor en su misericordia lo sana, lo restaura, lo levanta. Porque eso hace el poder del Evangelio. Aleluya. Y el varón hoy no quiere saber nada de Dios, ni que le hablen. Ay, Dios, qué mal agradecido. Y Aleluya. así hay muchas personas que el poder del Evangelio ha llegado a su vida, lo han experimentado, los ha transformado, los ha cambiado, les ha dado vida, les ha ayudado en lo que ellos le pedían a Él, porque Él escuchó el clamor, vio el llanto. Aleluya. Y ahora se avergüenzan Sí. de cantarle una alabanza. Sí, Ahora se avergüenzan de decir yo soy cristiano. Ahora se avergüenzan de andar con una Biblia. Ahora se avergüenzan de venir y predicar la palabra de Dios después que andaban hablando en los pasajes. No va a andar esto. Sí, va a andar. Ahora se avergüenzan. Y eso es lo que Pablo dice. Es cierto que yo en mi pasado fui un hombre sanguinario, un hombre que no respetaba, no amaba, no temía a nadie. Pero yo no me avergüenzo de todo lo que hice, porque el poder del Evangelio me cambió, me transformó, me dio vida. Gloria a Cristo. Hermanos, si no miren a nosotros, ¿quiénes éramos? ¿Y quiénes somos? Aleluya. Gloria a Dios. ¿A dónde nos encontrábamos?
Aleluya. ¿Cree usted que merece estar sentado acá? No. Quizás no. No lo merecemos. Pero el poder, oiga, el poder del Evangelio nos transformó. Así es, amén. Nos dio vida. Nos metieron en una lavadora, nos echaron toda la lejía que podía haber y salimos blancos de nuestros pecados, de nuestras vestiduras. Amén. Por eso decía Pablo, yo no me avergüenzo. Si ustedes se quieran avergonzar, háganlo. Pero yo he tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios. Por lo tanto, ahora yo lo conozco. Sé quién es Él porque me dejó ciego y a la vez recobré la vista. Pero yo no me avergüenzo de Él porque a Él le debo mi vida. A Él le debo mi existir. A Él le debo todo lo que tengo. Y por eso que es que Él pregonaba la palabra de Dios. Y por eso que Él día y noche anunciaba la palabra. Y llegó a escribir ¿cuántas epístolas? 14. Aleluya. Casi la mitad de la Biblia la tiene el apóstol de todas las cartas Amén. que él escribió. Aleluya. Un hombre ciudadano, judío, fariseo de fariseo, que él se jactaba de decirlo. Mas ahora él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Aleluya. Porque experimenté el poder de Dios en mi vida. Ahora él alababa, ahora él le cantaba, ahora él anunciaba a un Gloria a Cristo Cristo. que murió. Amén. Que murió en una cruz y el tercer día él resucitó. Amén. Amén, amén. Por eso, hermano, Ya. no se avergüence. No, No jamás. se avergüence del Evangelio. Jamás. No se avergüence de dar una Biblia. No se avergüence de dar cantándole alabanzas al Señor. Ya Si ves. antes cantaba las de Chente, pedía otras, se las aprendía, se las memorizaba y le daba vuelta al cassette, lo retrocedía, lo adelantaba, lo paraba y ahí estaba queriéndose al aprender. Porque ahora no cantarle al Señor. Gloria a Si Dios. las aves le cantan, ellas le cantan de mañana y le cantan de noche. ¿Y por qué nosotros no lo podemos hacer? Hasta la rana canta. Hermanos, Aleluya. Los no nos tapitos. avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios Amén, gloria a Jesús. para salvación. Y no solamente de salvación, sino que también Él los libró de la misma condenación. Amén. Y esto es para todo aquel que cree al Evangelio. Sí, amén. No me crea a mí, sino al Evangelio. A Él créale. Amén. A la palabra de Dios. Bendito Dios. Porque ella es la que en aquel día nos va a juzgar. La misma palabra que habéis oído, ella misma nos va a juzgar. Amén. Así Porque es una espada de doble filo. Amén. Amén. Así que, hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Hasta acá dejo este culto. Oremos, cerremos nuestros ojos y digámosle: Señor, muchas gracias por esta palabra, porque yo no me avergüenzo y nunca me he avergonzado del Evangelio, porque sé que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y yo fui uno, Señor, de los que andaba vagando errante, que no creía, que me burlaba. Pero tú un día, Señor, te me presentaste, tuviste misericordia, me dijiste: Elmer, ¿qué has hecho para que seas salvo? Y yo, Señor, te dije: no he hecho nada, no merezco la salvación, yo tenía la condenación ganada. Pero tú, Señor, en tu misericordia, con tu poder, me cambiaste, me transformaste y me limpiaste el corazón dándome vida. Y ahora yo te canto, ahora yo te alabo, ahora yo te exalto con mis hermanos, te alabamos, bendecimos tu nombre y no nos avergonzamos. Señor, ten misericordia de todos aquellos que se avergüenzan, que se han alejado y que se avergüenzan de llamarte tus discípulos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos Santo, bendito, aleluya. a mantenernos firmes Ayuda, Padre. hasta que tú vengas o hasta que la muerte, Señor, nos sorprenda. Gloria. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Gracias. Amén, Señor, y amén. Dios le bendiga. Dejo a mi hermano José. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermano Elmer, amén. Que pues con la ayuda del Señor ha traído ese mensaje, amén. Para el pueblo de Dios.